Gractosedum Francisco Baldi o Gractosedum Francesco Baldi. Esta es la suculenta de constante cambio de color. Y les estoy hablando de la Gractosedum Francisco Baldi o Francesco Baldi. Hola, mi nombre es Bessie Pertus y en este canal les hablo de mis experiencias con mis suculentas. Si les gustan estas bellas suculentas y si les gusta saber más sobre sus nombres, cómo cuidarlas, este es el canal para descubrirlo. Y hoy vamos a hablar de una linda suculenta que cambia de color constantemente. Y todo depende de varias cosas, tanto del clima, el riego, el cómo ponerla en el sol o ponerla en un espacio con mucho calor o frío. Bueno, empecemos. Les presento. Esta es la Gractosedum Francesco Baldi o Francisco Baldi, o mejor conocida como Darley Sunshine. Originaria de México. Es un híbrido entre la Gractopetalum paraguayensis y el Sedum pachyphyllum. Tallos colgantes y largos, y sus colores varían desde el azul, rosado, verde, gris. Todo depende de la exposición al sol, clima y riego. En invierno sus hojas son marrón, entre púrpura y rosado. Crecen en forma de roseta y hojas alargadas y gruesas por su absorción de mucha agua. Cuando el tallo se alarga, y esto ocurre muy a menudo en esta Gractosedum Francisco Baldi, y esto se llama etiolación. Entonces debemos cortar su tallo para que no se deformen sus rosetas. Cuando la etiolación ocurre, esto significa que a la planta le hace falta mucho sol y también luz. Esta planta es de sol directo para que tenga el color durazno. Le encanta el agua y el sol. Crecen muchos hijuelos a su alrededor y a lo largo del tallo. Es una planta pequeña que crece entre 10 y 15 centímetros. Le encantan los lugares pequeños. Sus hijuelos que crecen en ella dependen de la roseta. El riego debe ser moderado, no sobrecargado, ya que es muy sensible y la podríamos llevar hasta la pudrición. Sus hojas almacenan mucha agua, por eso ustedes las ven muchas veces, ya sea con la hoja gruesa o con la hoja delgada. Cuando la hoja se ve entrearrugadita, eso significa que a la planta le hace falta agua. Por eso hay que estar constantemente revisándolas y mirándolas. Por lo general, yo les echo agua cada 15 días, pero también depende de la suculenta. Hay suculentas que necesitan mucha agua, como otras no tanto. Un día de esto les voy a hacer un video donde les explique cuáles suculentas necesitan entre 15 días para echarle agua. Mientras tanto, habrán otras que necesitan mucho tiempo más, entre 20 y 25 días, volverlas a regar. Su riego debe ser, ya como les dije, moderado y por lo tanto debemos estar muy atentos de ellas. El sustrato que se usa en esta suculenta tiene que ser muy poroso,
Por lo tanto, necesita mucho vermiculita. Sus hojas de vez en cuando se pueden tocar. Pero yo te diría que no hay que tocar las hojas. No. ¿Por qué? Porque la mayoría de las suculentas tienen una sustancia que se llama pruina. Y la pruina, no sé si lo habrás notado, es algo que tienen las suculentas en la parte de sus hojas. Es como una especie de polvillo de color blanco que les da con una tonalidad grisácea o azulada. En muchas ocasiones provocando cierta sensación de suciedad, pero no es así. Si quieres conseguir que tus suculentas se vean geniales y limpias, no elimines ese polvo, ya que limpiarlo es un error y es un grave error. ¿Por qué? Porque ese polvillo o sustancia blanca que tienen las suculentas en la superficie de las hojas o en el tallo y las hojas es lo que le llamamos la pruina. En inglés sería como la farina, ¿no? Como farina. Bueno, entonces eso es lo que yo te aconsejaría que no lo hicieras. La pruina, también conocida como la cera epiticular, es un protector natural para nuestras suculentas. Es común en las echeverias, aunque también se encuentra en algunas calanchoe o pachuphytum o Gractopetalum o Sedum, entre otras. Bueno, en realidad casi en todas las suculentas vamos a encontrar esta cera. Y se debe tener especial cuidado al manipular la planta. Y por eso es que a veces nosotros los que estamos cultivando suculentas decimos por favor no echarles agua encima de las hojas de la suculenta y repetimos, es por esto, es para no dejarles que la pruina caiga al piso y deje a la suculenta desprotegida. Como quitarle qué, sí, el protector, es como un protector que ella tiene contra el mugre, contra el sol. Bueno, se debe tener especial cuidado al manipular las plantas suculentas que poseen este polvillo protector, blanco o pruina, ya que se elimina fácilmente. Por eso ustedes constantemente nos estarán oyendo a nosotros los que cultivamos suculentas es no regar las suculentas con agua por encima de sus hojas. Esto es precisamente para evitar que se caiga la pruina. Es ese el cuento, no es más. Y como es una cera protectora que tienen las suculentas, pues no se le debe quitar. Es un error quitárselo. Y por eso tampoco se debe tocar con el tacto de los dedos o los tallos, porque al hacer eso también le estamos quitando la pruina. Cuando tú pasas los dedos sobre las suculentas, verás que ella queda como manchada, como si estuviera manchada la suculenta, como si le hubiera caído algo. Y en realidad es que al tú tocar las hojas de la suculenta, lo que estás haciendo es quitándole el protector o la cera protectora epiticular. Al quitársela, pues le quitas vida a la suculenta y por ahí también se podría deteriorar y por último hasta morir la suculenta. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellas. Nunca les había hablado en mis videos sobre ella porque estamos como iniciándonos, ¿no? En este mundo de las suculentas y ya es hora que ustedes empiecen también a saber de que las suculentas no se deben tocar con las puntas de los dedos ni estarla manipulando, sino tener mucho cuidado con ella. Ustedes se han dado cuenta que yo casi no las toco, sino es usamos unas pinzas. Si se han dado cuenta que usamos pinzas,
Usamos tijeras, usamos para no estarlas estropeando con los dedos, porque al tocarla con los dedos la dañamos totalmente a la suculenta, queda manchada, deteriorada y ella no vuelve ahí en ese sector muy rara vez vuelve a crecer o a nacer esta cera epicutilar. ¿Mm? Entonces es por eso, porque es un protector natural para nuestras suculentas. Lo que se me olvidaba comentarles sobre la Gractosedum francescobaldi es que es una suculenta muy común. Yo la clasificaría en la número 2. Acuérdese que ya clasifiqué la número 1, pero esta es la número 2 para mí, en que todo coleccionista debe tenerla. Por lo común, por lo fácil, por lo sencilla de obtener. No es muy costosa precisamente porque en todos los viveros o todos los coleccionistas tienen esta Gractosedum. Pero cabe recalcar que no todo el mundo sabe sus cuidados y cómo deben tenerla. Ella tiene solamente una dificultad, que ya se las dije anteriormente. Le gusta mucho el sol. ¿Por qué? Porque si tú no la dejas bajo el sol, pasa que empieza a etiolarse. Eso ya también te lo había comentado. Al etiolarse, la planta se desfigura, se deforma y entonces ustedes ven su tallo colgando, prácticamente cayéndose. A veces vamos a encontrar nuestra Gractosedum francescobaldi como tirada en el suelo, pero se debe a esto, en que el peso de del mismo tallo hace que ellas se caigan y se partan. Para evitar esto, entonces hay que tener mucho cuidado con ella y estarla chequeando, vigilando de no dejarla que se etiole. Ese sería uno de los impedimentos. Por lo demás, es fácil de cuidar. Ahí está Gractosedum francescobaldi o francescobaldi. En cuanto a los precios, varía de acuerdo a la zona donde te encuentres. Ya te dije, es como la tiene, todo coleccionista tiene esta suculenta. Todo. No hay una persona que te diga que no la tiene porque te estaría mintiendo. Por lo fácil que es de adquirirla, no es muy costosa. Y además por la reproducción, ya que puede ser por hoja o por esquejes. Como se hace por hojas, entonces no son tan costosas y son muy sencillas de adquirir. Bueno, esto es todo lo que yo tengo que decirte sobre la Gractosedum francescobaldi. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido y bueno, si eres un gran coleccionista de suculentas, te invito a que la tengas en tu jardín. Yo diría que esta Gractosedum francescobaldi está en la segunda categoría. Acuérdate que yo voy llevando la primera, la segunda, esta es la segunda. De adquirir cuando tú eres principiante y estás empezando a tener tu colección de suculentas. Es muy sencilla de adquirir, muy fácil de propagar, es muy fácil con sus cuidados. Lo único que tienes es que ponerla bajo los rayos del sol. Es lo único que te está solicitando y pidiendo, pero a gritos. Y por lo demás, pues lleva todos los cuidados que proceden y se tienen a una suculenta. Por lo demás, si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o quieres comentar algo sobre esta Gractosedum, lo puedes hacer aquí abajo, en donde se hacen los comentarios, ¿verdad? Y en cuanto a que se han quedado hasta el final de este video, se los agradezco a los que me siguen, a las personas que están interesadas en la colección y tener una colección de Gractosedum. Acuérdense que yo empecé con poquitas suculentas
No tenía conocimiento de que existían las suculentas y para mí fue motivación ver esa belleza que ellas emiten y transmiten, porque ellas también transmiten paz. Entonces yo fui adquiriéndolas. Bueno amigos, entonces espero que se encuentren bien y nos veremos en otro video, ya sería con otra de las suculentas que tengo en mi jardín. Por ahora les estoy mostrando las que tengo.